Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches, doctor Oriol. Muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a esperar unos minutitos a que más personas se conecten para dar inicio a la charla. Solo unos minutitos más, por favor. Perfecto, Quintia. Sí. Bueno, aprovechando el inicio, que gente se sume, a mí me gustaría agradecerle a Alejo, al doctor Ragido, al doctor Sandro Barea, a Quintia, en este caso en particular al doctor Oriol también, que va a ser quien nos va a introducir en este tema. Para mí es muy útil, vengo disfrutando esta trilogía todos los jueves y bueno, hoy me toca estar como moderador de esta pequeña tema y la verdad que vale la pena verlos después en YouTube, en el canal de YouTube, donde se van poniendo todo. Agradecerles esta oportunidad y esta idea magnífica que no sé por dónde habrá venido esa iluminación. Así que, bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento. Gracias a vos, Eduardo. Doctor Oriol, bienvenido. Va a ser el último, la última charla de esta trilogía, como bien decía Eduardo, así que muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicarnos este espacio para finalizar esta saga, Oriol. Sé que ahí en España estaremos cerca de las 7 de la tarde, ¿verdad? Así que... Sí, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde, perfecto. Así que no vamos a entretenerte mucho para que puedas cenar en paz, ¿eh? Bueno. No estamos en el aire, ¿no? Aún no estamos. Sí, ya estamos. Sí. Vale, entonces sí que voy a hablar. Claro. No, gracias a vosotros primero por invitarme. Sabéis que, bueno, la Fundación Puigvert tiene un vínculo muy importante con Latinoamérica desde siempre. Quien no lo conozca, el doctor Puigvert, el fundador de la Fundación Puigvert, Antonio Puigvert, era muy amante de toda Latinoamérica y tuvo pacientes de Latinoamérica y hizo lazos con muchos latinoamericanos y muchos urólogos latinoamericanos han venido a formarse a la Fundación Puigvert. Y esto a nosotros es una cosa que nos encanta porque nos permite tener amigos más allá del charco y tener un contacto con Latinoamérica ha sido una de las cosas que está casi dentro de los estatutos de la Fundación Puigvert, porque sabéis que la Fundación es un centro monográfico de urología y nefrología y que en sus estatutos dice que nosotros, aparte de hacer asistencia, tenemos que dar docencia y tenemos que hacer investigación. Y esto es parte de nuestro ADN, es decir, esto está dentro de los estatutos y aparte lo hacemos con gusto porque Latinoamérica es nuestra conexión natural con todos los millones de personas que tenemos, que hablamos la misma lengua. O sea que encantado de poder estar aquí y espero que disfruten de la charla. Claro que sí, lo conocemos bien, Oriol, creo que de lo que estamos aquí, todos hemos pasado por allí, yo estuve por el 2005 y la verdad que es una fundación que hay que conocerla, hay que disfrutarla, así que me sumo a tus palabras y la verdad que es impecable. Quintia, ¿te parece que en el tiempo? Sí, ya podemos. Sí. Sí, perfecto. Bueno, en nombre de la Federación Argentina de Urología, el doctor Bengió, que es el presidente de la federación, no ha podido estar con nosotros ahora, así que en representación de él vamos a dar inicio a esta última sesión de la saga de trilogía, que creo que nos ha dado muchísimos conocimientos, han pasado personas de primer nivel y creo que lo hemos aprovechado. Alejo al final recordar el canal de YouTube para poder, aquel que no haya podido verla, poder disfrutarla. Y en esta última sesión lo vamos a sumar al doctor Eduardo Nazar, que va a coordinar la presentación del doctor Oriol Anguirri, que es el jefe del departamento de endurología, justamente de la Fundación Puigvert. Así que nuevamente queremos darte las gracias, Oriol, por estar con nosotros, a los sponsors que han permitido
que esto se pueda realizar, a Promedon, a Boston Scientific, Coloplast y muy especialmente a Quintia, que es la representante de Lumenis para Latinoamérica. Quintia ha sido un pilar fundamental para que esto se pueda realizar, no solamente por facilitarnos la plataforma, sino además una cuestión técnica y organizativa. Así que Quintia, muchísimas gracias por sumarte con nosotros, así que muchas gracias. Así que sin más, Quintia, ¿quieres un poco repasar las características de la plataforma? Sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que ha sido un placer apoyarlos en este proyecto tan lindo de la trilogía en endurología. Para los que no me conocen, mi nombre es Quintia Sánchez, yo soy la manager de Lumenis para Latinoamérica de la línea quirúrgica. Solamente quería recordarles que tienen una caja de preguntas en el panel de control a la derecha. Pueden ahí escribir sus preguntas y el doctor Eduardo Nazar al final de la charla las va a leer a todas. Recordarles también que tienen 2 documentos para descargar con la información de todos los distribuidores de Lumenis en Latinoamérica y la información de los equipos también. Y recuerden que esta charla está siendo grabada y la vamos a subir en el canal de YouTube, seguramente durante los próximos 2 días más o menos que la descargamos y la subimos, ya va a estar disponible junto con todos los demás webinars que hemos hecho hasta ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos. Doctor Oriol, ya puede comenzar con la presentación. Todos los demás vamos a apagar las cámaras y los micrófonos para que sea más organizada la presentación, pero acá vamos a estar por cualquier cosa que surja detrás. Perfecto. Bueno, gracias, Quintia. Buenas tardes aquí en Barcelona. Repito mis agradecimientos a los organizadores y repito lo que decía al principio por la gente que se ha ido conectando. La unión de Fundación Puigvert con Latinoamérica es muy importante y nosotros estamos encantados siempre de colaborar con la urología latinoamericana. Tenemos unos vínculos muy importantes en la Fundación y para mí es un placer poder estar aquí hoy hablando de cirugía minipercutánea. Solo quiero hacer un pequeño detalle de la introducción. Yo soy el jefe de la unidad de litiasis, no soy el jefe de urología, porque si dicen que soy el jefe de la unidad del servicio de urología, mañana me cortan la cabeza. Yo soy el jefe de la unidad de litiasis dentro del servicio de urología de la Fundación Puigvert. Y es una unidad en que, bueno, hacemos todo el tipo de cirugía endoscópica de la litiasis, aparte del litotriz extracorpórea. Hoy voy a hablar de cirugía minipercutánea, que es lo que me pidieron en esta trilogía. Y solo recordarles el hashtag de mi Twitter, porque creo que el Twitter actualmente es una herramienta educacional muy importante para todos aquellos residentes y jóvenes especialistas que se están formando, que pueden aprender muchísimas cosas más en tiempos en que no tenemos congresos. Solo siguiendo a unos cuantos urólogos se pueden aprender muchos tips and tricks de cirugías y de cosas interesantes relacionadas con subtemas. Sobre todo la actividad de urología es muy importante. Vamos al tema de la cirugía minipercutánea. Mi primera diapositiva es un poco sarcástica y a la vez con un toque de humor, porque el tamaño importa es una pregunta que se hace mucha gente en relación a otros temas y mi respuesta es clara. El tamaño evidentemente que importa, ¿eh? El tamaño importa y lo podemos ver en esta foto, ¿no? Esta foto es un paciente con un doble acceso, un acceso estándar, diríamos, un acceso minipercutáneo y evidentemente la cicatriz que no solo se produce en la piel, sino la cicatriz que se produce en el tejido renal es absolutamente distinto. Este es un trabajo interesante que publicó Emiliani en el Central European Urology. Seguido había uno previo igual, muy parecido, del profesor Traxler, en que analizó las cicatrices que producimos durante la cirugía percutánea, tanto en animales, en modelos animales con cerdos, como en animales, en cadáveres, en riñones de cadáveres, y se ve claramente que evidentemente la cicatriz que producimos es absolutamente distinta en un 30 French que en un 16 French, y que también es muy distinto el método de dilatación que vamos a utilizar. Por lo tanto, el tamaño importa y el tamaño va a tener sus consecuencias. Lo que no se ha demostrado es que el grado de cicatriz que producemos en el parénquima renal vaya a provocar más o menos daño en el glomérulo, es decir, en la función del riñón. Pero sí que está claro que, como vamos a ir viendo más tarde, la cicatriz que producimos en el riñón va a tener sus implicaciones. Antes de hablar de las implicaciones del tamaño de la piedra, yo creo que es muy importante hablar de las indicaciones, porque en el mundo actual que
de la endourología, el tamaño de la piedra marca mucho la decisión del tratamiento que vamos a dar. Y no solo es importante el tamaño de la piedra, sino que es importante la localización de la piedra, la anatomía intrarrenal, la dureza del cálculo, las características especiales que tiene el paciente. Todo esto nos hace pensar que cada paciente tiene su tratamiento individualizado, es decir, que cada paciente podemos basarnos en unos algoritmos, pero todos los algoritmos van al final a concluir en que tenemos que jugar con muchas variables y esas variables nos las da el paciente. Por eso el tratamiento personalizado nos va a marcar las distintas características y los distintos tratamientos que podemos aplicar para tratar una litiasis renal. Por eso esta diapositiva es importante, porque entre las manos tenemos una goma elástica. Entonces, nuestra mente tiene que ser elástica para poder decidir en cada caso, en cada paciente, cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Y ahora mismo disponemos de muchísimas armas. Aparte de la litotripsia extracorpórea, que sigue siendo una arma válida y es una arma que utilizamos para romper piedras de tamaños considerables, de unas unidades Hounsfield determinadas, de unas anatomías determinadas, pues disponemos de la cirugía retrógrada intrarrenal flexible, disponemos de la cirugía minipercutánea, disponemos de la cirugía percutánea estándar y disponemos de la cirugía endoscópica combinada, es decir, de la ECIRS, de la percutánea más la flexible, que es la cirugía que diríamos más puede resolver los casos más completos, más complejos, cuando son cálculos coraliformes que necesitan varios accesos o varios abordajes distintos de la anatomía renal. Es decir, las indicaciones van a depender mucho de cada caso y yo no voy a ser yo el que va a defender una u otra, porque cada paciente nos va a marcar lo mejor para él. Lo que sí marcan las guías, y esta es una diapositiva basada en las guías europeas, que son, saben, prácticamente calcadas de las guías americanas de la Asociación Americana de Urología, las guías europeas, pues marcan que el tamaño estándar de la cirugía percutánea sería entre 24 y 30 French. De hecho, yo cuando hago cirugía estándar percutánea estoy haciendo 24 French, y cuando estamos ya por debajo o igual a 18 French ya podemos hablar de cirugía percutánea. Es curioso porque aquí hay como un gap. Es decir, incluso las guías clínicas dejan un gap entre el 24 y el 18, y yo conozco a gente que hace 22 y que hace 20, y estos pacientes estarían un poco en el limbo porque la cirugía percutánea se considera mini percutánea por debajo de 18. Y después veremos que debajo de 18 hay muchas subclasificaciones, que es lo que hace que la cirugía percutánea pues sea un poco compleja en cuanto a la terminología. Vamos a empezar por qué disminuir el calibre de la cirugía percutánea. Ustedes saben que cuando se creó la cirugía percutánea, históricamente, los primeros que empezaron a crear la cirugía percutánea pensaron en utilizar la vaina de 30 French, que aún la utiliza mucha gente como vaina estándar, porque con 30 French lo que puedes hacer es coger una piedra de 1 centímetro y agarrarla directamente sin litotripsia y sacarla por la vaina percutánea. Este fue el origen, y esto explicado por el profesor Smith, por Arthur Smith. Eso fue el origen de hacer 30 French, es decir, que no es más que sacar una piedra de 1 centímetro a través de una vaina de 30 French. Pero, evidentemente, hemos ido reduciendo el tamaño y reducir el tamaño tiene unas implicaciones. ¿Por qué? Porque disminuye las complicaciones, sobre todo de sangrado. Adaptas tu vaina percutánea a la anatomía calicilar. Sabemos por los modelos de Sampaio, un trabajo impresionante y básico para cualquier endourologo es conocer los trabajos de Sampaio, en que nos demostró las distintas anatomías renales, los distintos anatomías del tramo urinario superior que puede tener el ser humano. Pues vamos a adaptar la vaina percutánea a la anatomía calicilar y a la papila, ¿no? Entonces vamos a poder hacer menor agresión del parénquima renal, y esto nos va a ayudar a que el paciente se recupere antes. Y evidentemente queda la cirugía pediátrica, que la cirugía pediátrica está muy seleccionada en los centros que la realizan, porque saben que los pacientes pediátricos responden muy bien a la litotripsia extracorpórea, pero así todo quedan pacientes pediátricos que se resuelven por cirugía percutánea. En este punto quiero hacer un inciso muy importante que seguramente repetiré durante la charla. Las complicaciones asociadas al sangrado no son solo debidas a la disminución del calibre de la cirugía percutánea, no son solo debidas al acceso de tamaño percutáneo, son debidas, y esto lo defenderé siempre, al método de punción que utilicemos. Es decir, voy a defender siempre el método de punción transpapilar, es decir, el acceso más anatómico posible al riñón. Se han puesto de moda
o se han publicado recientemente por grupos importantes, incluso europeos, el acceso no transpapilar sin explicar explicando que se pueden hacer igualmente sin las mismas complicaciones, cosa en la que estoy absolutamente en desacuerdo, por lo que ya no hablaré más de esto, pero sí quiero hacer hincapié que creo que es muy importante que la punción tiene que ser siempre transpapilar. Intentar hacer la punción transpapilar evita complicaciones, sea cual sea el calibre que vamos a utilizar en la cirugía percutánea. Hay mucha literatura en mini percutánea y en cirugía estándar y hay ya evidencias. Hay evidencias en que la cirugía percutánea produce menos sangrado, disminuye la tasa de transfusión, hay menos dolor postoperatorio y esto es debido también a que tenemos menos necesidad de dejar una nefrostomía post-cirugía percutánea. La nefrostomía produce dolor y evidentemente el trayecto, cuanto más grande, más dolor, cuanto más pequeño, menos dolor. Y esto es clarísimo, igual que si a uno le clavan una aguja finita o si le clavan un cuchillo en la espalda, ¿no? La estancia hospitalaria es menor, es otra evidencia clarísima porque está en relación a toda esta disminución de complicaciones, de menor transfusión, menos sangrado, menos nefrostomía. Y como desventaja diríamos que aumenta el tiempo quirúrgico. Es cierto porque evidentemente, como decíamos históricamente, el 30 frame se hizo para sacar un pedazo de una piedra de 1 centímetro de diámetro. Cuando disminuimos el tamaño de la vaina, pues los fragmentos que vamos a sacar van a ser más pequeños, por lo tanto necesitaremos más tiempo según la fuente de energía que utilicemos, que esto es otra parte importante de la charla y de la que vamos a hablar más adelante. Un tema de discusión importante es la tasa de stone free rate. Lo pongo aquí que es mejor stone free rate que cirugía retrógrada intrarrenal. Esto está publicado en varias series y hay series que dicen que sí, hay series que dicen que no. Evidentemente, por ejemplo, si ahora yo tuviera aquí al profesor Traxler delante mío, me diría que no. Para él, la cirugía flexible intrarrenal es mucho más, es mejor y tiene mejores tasas de stone free rate que la cirugía percutánea. Pero para mí lo que es indudable es que al final de la cirugía percutánea, mini percutánea, no hay ningún resto de piedras si es suficientemente delicado para ir retirando todos los fragmentos, utilizando material flexible para ver todos los cálices y dejar el riñón libre al final de la cirugía. Por eso hay que defender no solo la cirugía mini percutánea, sino lo que llamaríamos mini ECIRS, es decir, utilizar un endoscopio rígido al inicio de la cirugía para crear el tracto que empezar la litotricia, pero al final de la cirugía siempre tiene que haber un ureteroscopio o un nefroscopio, cualquier instrumento flexible que nos permita trabajar a través o de la vaina percutánea o de manera retrógrada para poder entrar a todos los cálices y ver que no nos hemos dejado ningún fragmento que vaya a provocar ninguna alteración al paciente en el postoperatorio. Un factor importante que relacionábamos con el éxito de la cirugía percutánea es el hecho de la fuente de energía que utilicemos. Y aquí para mí el gold estándar sigue siendo el láser Holmium. El láser Holmium es el láser que mejor puede fragmentar cualquier tipo de piedra. Esto lo hemos demostrado y está demostrado en la literatura, lo hemos demostrado de 1000 maneras que puede fragmentar cualquier tipo de piedra. Y según el setting que vamos a utilizar, según el tipo de vaina que utilicemos, podemos jugar a 2 tipos de fragmentación o a pulverizar. Es decir, podemos hacer lo mismo que hace la cirugía flexible, que es intentar hacer el dusting o hacer fragmentos pequeñitos para que a través de la vaina percutánea, debido al efecto vacuum, que es el efecto que se tiene que conocer debido al menor calibre de la vaina y la diferencia de calibre entre la vaina y nuestro nefroscopio, vamos a tener un efecto vacuum que va a permitir que tanto el dusting como los fragmentos pequeños vayan a salir a través de la vaina percutánea sin ninguna dificultad. Esta es otra de las críticas principales de la cirugía mini percutánea, es que aumentamos la presión intrarrenal, sin duda. Hay que tener en cuenta que al tener un acceso más pequeño, al tener una vaina más pequeña que está perforando el riñón, nuestra salida de agua es menor, por lo tanto, esto aumenta la presión intrarrenal. ¿Cómo se soluciona esto? 2 maneras muy importantes. El acceso supino. El acceso supino, como saben, favorece en la disminución de la presión intrarrenal, ya sea en cirugía percutánea estándar o en cirugía percutánea mini percutánea, porque el supino lo que hace es que la vaina la tenemos en la gravedad a nuestro favor y el outflow, la salida del líquido, es siempre a favor del paciente, por lo que la presión intrarrenal es menor. Y después, como veremos también durante la charla, existen vainas percutáneas que tienen sistemas de aspiración que permiten disminuir esta presión intrarrenal y a la vez aspirar los fragmentos que estamos produciendo.
La elección del calibre será, como hemos dicho, según el tamaño litiásico y vamos a escoger el calibre también según la anatomía pelviocalicilar, siempre sabiendo que se puede hacer lo que hemos llamado, lo que se ha llamado la técnica matrioska, es decir, empezar con una vaina pequeña y terminar con una vaina más grande, porque al inicio igual tienes una pata calicilar muy pequeña, pero es el cáliz que te interesa entrar y vas a entrar por un cáliz muy pequeño con una vaina muy pequeña para hacerte espacio en ese cáliz para después colocar una vaina más grande y terminar una cirugía, por ejemplo, incluso de un coraliforme con una vaina 24 cuando has empezado con un 14, simplemente para hacerte espacio con el láser de un coraliforme completo. Repito, y esto creo que es muy importante, la tasa de stone free range mejora mucho al utilizar material flexible al final de la cirugía percutánea. También se puede utilizar al inicio si lo que queremos hacer es una punción endovision. Si tenemos una piedra que es pequeña, que no utiliza todo, que no ocupa todo el espacio del tramo urinario superior, podemos ver el sistema urinario desde dentro y ver cómo la aguja entra transpapilar y nos estamos evitando exposición radiológica, que es un concepto también importante, evitar exposición radiológica durante la cirugía percutánea. Pero el material flexible seguro es imprescindible al final de la cirugía, ya sea a través de la vaina percutánea o retrógrado, para ver todos los cálices y asegurarnos que no nos hemos dejado ningún cáliz paralelo, ningún cáliz anterior que haya quedado algún resto litiásico. Es importante también para mí, ya que estamos jugando con una vaina percutánea pequeña, jugar con una guía de seguridad externa a la vaina. Nos gusta la seguridad, entonces quiere decir que durante la punción y durante el inicio de dilatación, colocar dos guías dentro del sistema urinario es importante porque una guía se va a quedar externa a la vaina y la otra guía va a ser nuestra guía de trabajo. Es decir, que una vez colocada la vaina percutánea, la guía de trabajo va fuera y la sacamos, pero tendremos una guía de seguridad que estará externa a la vaina y en cualquier momento, cualquier distracción, cualquier momento que se nos salga la vaina de acceso percutáneo, tenemos nuestra guía de seguridad externa para retomar la vía que hemos tomado y poder volver a entrar al riñón. Lo ideal es que esta guía de seguridad externa a la vaina baje por el uréter y salga por uretra. Esto no es siempre posible. Sí que hay que intentar que baje por uréter, lo que no siempre es posible es que aparte de que baje por uréter, salga de vejiga y salga por uretra. Si sale por uretra y tenemos el paciente totalmente negrado, es la situación ideal y perfecta para la mini percutánea. Hay que intentar controlar el flujo para evitar la migración de esto que decíamos de los fragmentos, porque vamos a trabajar con flujo alto para ver bien, y esto que hemos dicho de la técnica matrioska, que es la posibilidad de convertir a una vaina mayor. Históricamente, solo hacer la pequeña reseña de que, como saben, Fenstrom y Johansson fueron los primeros en en describir la cirugía percutánea con la extracción de una piedra en el año 76, y no fue hasta Jackman en el año 98 el que describió la técnica mini percutánea para la extracción de cálculos en pacientes pediátricos. Veremos más adelante que Bader y Desai, sobre todo, desarrollaron otros tipos de cirugía percutánea de los que hablaremos. Vamos a hablar un poco de lo que es, qué significa la cirugía minipercutánea y qué tipos de cirugía percutánea. Aquí viene un poco lo que sería el lío de los nombres de cirugía percutánea. Hemos quedado, pues, que decía la guía europea que menos de un 18 es mini percutánea, pero ya vemos que en este artículo no dicen menos de un 18, dicen menos de un 22, igual o menos de un 22. No queda claro. Y que el estándar sería más o igual por 22. En mi experiencia, 24 o más es estándar, 24 o menos es mini percutánea. Es decir, que 22 o 20 queda un poco en el limbo de si sería estándar o si ya la podemos considerar mini percutánea, pero en múltiples artículos no queda claro. Lo que sí queda claro es que a partir de 18 ya podemos considerar mini percutánea, pero después vienen subclasificaciones según los autores. La ultra mini percutánea, como veremos más adelante, descrita por Desai, sería un 11-13 frames. La micro sería un 8 frames y la micro percutánea 5 frames. Aunque después vendrá la super mini. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué nos hacemos este lío? Vamos a llamar simplemente mini o estándar y vamos a poner simplemente el numerito de la vaina que utilizamos para quedarlo claro. No hace falta que le pongamos XL, M, S, XS. Hay múltiples artículos de esto. He puesto hasta uno en alemán que también discuten de lo mismo. Aquí ven los mismos números, estándar 24-36, mini percutánea entre 15 y 20, ojo que se dejan entonces un límite entre 20 y 24 al aire, como si nadie hiciera entre 20 y 24. Ultra mini 11-13, micro 4,8-8. Más revisiones de cirugía percutánea en que siguen poniendo nombres
a una técnica que es básicamente reducir el calibre. Yo lo que abogo es a no poner más letras ni más nombres a nuestras técnicas, sino simplemente decir el número y que con un número quede clarísimo que si hemos hecho un 8, es un 8 y no es un 14 y no es un 18, aunque todo sea mini percutánea. Está claro que entre un 8 y un 18 hay muchas diferencias. Lo que sí es importante es conocer todo el material que tenemos, todo el armamentario posible que existe actualmente en el mundo en cuanto a cirugía minipercutánea. Y eso es un poco lo que yo voy a ir a intentar descubrir, porque existen diferentes tipos de nefroscopios, diferentes tipos de vainas percutáneas reutilizables o desechables para hacer cirugía minipercutánea. Recomiendo este artículo en habla hispánica, está escrito por el grupo de Valladolid, por el doctor Amón, hace una revisión brillante sobre la cirugía percutánea, está publicado en Actas Urológicas Españolas y este diagrama marca muy bien un poco las indicaciones y todos los límites de la cirugía. Quien no la haya leído nunca y esté interesado en cirugía percutánea y quiere leer en español, este artículo de doctor Amón, publicado en Actas Urológicas Españolas, deja muy claro muchas indicaciones y esto que hablábamos de la indicación adaptada a cada paciente queda claro en todas las posibles variables y todos los posibles rangos de cirugía minipercutánea que tenemos. Voy a empezar a poner un poco mi primer vídeo. Tengo 3 vídeos preparados que van a ir corriendo durante la charla y al final hay otro que es, ya hablaremos si lo quieren poner porque es una cirugía en directo, que es un semi-live que puede ir corriendo durante las preguntas. Esta es una cirugía que hice con la tecnología Moses y voy a aprovechar un poco a hablar de la tecnología Moses y de lo que es el láser Holm. Esto es una cirugía minipercutánea con el láser Moses, que es con la tecnología Moses, quiere decir que es un láser de 120 vatios y lo que tiene, bueno, esta paciente es más que una paciente de 55 años y veréis en el TAC de entrada que lo que tiene son 2 litiasis, no más de 2-3 centímetros de diámetro, son lo que tienen, veis en el TAC, el paciente. En mi técnica quirúrgica quiero destacar también que la técnica quirúrgica que utilizo es básicamente primero ver el escáner y cuando he visto el escáner primero coloco el ecógrafo si tengo alguna duda en cuanto a que en el TAC en mi camino va a haber alguna estructura vecina. Si no tengo ninguna duda ya no coloco el ultrasonógrafo, el ecógrafo y voy directamente a hacer una técnica percutánea de punción de 0,90 grados. Y quiero hacer hincapié aquí, una vez más, como siempre defiendo, es que es una técnica de origen latinoamericano porque, como sabrán muchos de ustedes, la técnica 0,90 grados fue descrita en prono, yo lo hago en supino, pero fue descrita en prono por el doctor Paul Escobar, venezolano, y utilizada en muchas partes de Latinoamérica, una de las mejores técnicas para aprender la cirugía percutánea, una técnica de punción transpapilar. Ven, aquí estamos en la visión del arco a 90 grados, estoy escogiendo la profundidad del cáliz, vuelvo a girar el arco en C a 0 grados y esto me da la punción transpapilar perfecta para intentar enhebrar al paciente. Ven las 2 líneas que he pintado, es una línea que se pinta a 0 grados, otra línea que se pinta a 90 grados, el cruce de las 2 líneas es el sitio perfecto para punción. Ven que el paciente está en decúbito supino y lo que estoy haciendo es pasar la primera guía y inicio la primera dilatación pues con un dilatador de plástico de 8 frames para poder después pasar un catéter doble luz, que esto es lo que permite pasarme 2 guías. Ahora verán, una vez colocado el catéter doble luz, cómo las guías bajan por el uréter y esto me da una guía de nitinol, es la que va a bajar por el uréter. La guía de nitinol siempre baja por uréter, siempre busca el camino por el uréter. Tengo la facilidad de pasar la guía de nitinol a través del uréter, enhebrar el paciente y la otra será la guía de trabajo. En este caso, voy a utilizar simplemente una vaina de Amplatz, es decir, esto no es más que un sistema Amplatz de un solo uso, pero un sistema Amplatz de un solo uso, un dilatador Amplatz, un lápiz que le llamo yo, un lápiz de 14 frames con una vaina asociada de 14 frames. No es más que esto es muy barato, esto incluso se puede reutilizar. Ven aquí esta vaina azul, no es más que una vaina de Amplatz de 14 frames y he utilizado un lápiz de Amplatz de 14 frames. No hay ninguna otra dificultad, que lo que voy a utilizar aquí es mi ureteroscopio corto. Mi ureteroscopio corto, ¿por qué? Porque mi ureteroscopio corto me permite entrar a través de la vaina de 14 frames y tener un buen flujo de salida y esto que ven es el catéter balón que he colocado previamente y las 2 litiasis y esto es el láser que voy a utilizar. Voy a utilizar el sistema Moses, voy a utilizar un láser de alta potencia y esto es lo que me permite en cirugía minipercutánea ir muy rápido. Es cierto
que trabajar en mini percutánea con láseres de baja energía, creo que sí que disminuye mucho, se aumenta mucho el tiempo de cirugía. El hecho de poder utilizar un láser de alta potencia y aún más si es con la tecnología Moses, pues permite ir mucho más rápido porque la eficiencia de la litotricia es muy alta. Ven que estoy utilizando un sistema de dusting, todo el dusting que se está creando es el dusting igual que se crea durante la cirugía flexible intrarrenal, con la ventaja que yo, a la que salga con el nefroscopio de la vaina percutánea, todo este dusting viene para afuera con la cirugía, con el acceso de cubito supino, viene por la vaina percutánea y no me queda nada, ningún trozo ni de piedra, ni de dusting que se está creando. Aquí lo ven rápidamente a través de la litiasis. Estoy trabajando a una frecuencia evidentemente muy alta, puedo llegar a trabajar a 60, 70 hercios sin problema, tengo un flujo de entrada alto, es lo que me permite ver mucho mejor que si estuviera haciendo cirugía flexible intrarrenal. Una de las limitantes de la cirugía flexible intrarrenal es que no puedes trabajar a esta frecuencia sin parar. Estoy apretando el pedal todo el rato sin parar y la litotricia es continua todo el rato, todo el rato, porque tengo mucha entrada de agua, porque estoy utilizando una fibra de 365 y me permite ver bien todo el rato, haciendo la litotricia continua sin ningún problema. Aquí ven 0,4 joules, 60 hercios, para un total de 24 vatios. Podría subir aún más. Si subiera los joules, saben que entonces empezaría a fragmentar la piedra y ya no me interesaría tanto porque estoy trabajando con una vaina de 14 frames. Entonces, lo que quiero son fragmentos muy pequeñitos, todo este efecto dusting que me va a salir y al final de la litotricia se crean estos fragmentos que, si hace falta, pues recogeré con una cesta o simplemente por el efecto vacuum, colocando suero fisiológico a través del catéter ureteral, pues van a ser expulsados. Avanzo un poco el vídeo porque esto es la parte de litotricia. Veis que se crea todo el dusting facilísimamente a 60 hercios. Podría haber subido más, pero me sentía muy cómodo con esta energía. Veis como ahora saco un poco el ureteroscopio, porque estoy trabajando con un ureteroscopio aquí a través de la vaina ampla. Y aquí veis todos los fragmentos y veis como por el efecto vacuum y infilando suero por abajo, pues todos los fragmentos van a ir saliendo sin ninguna dificultad por la vaina. Pero a pesar de esto, al final, como decía, pues coloco un ureteroscopio flexible por la vaina percutánea. Esto yo creo que es la clave del éxito de la cirugía percutánea flexible. Utilizar un flexible, ya sea retrógrado o por la misma vaina percutánea, para ver el grupo superior, para ver el grupo inferior, para ver todos los grupos, que no nos haya quedado ningún fragmento que durante la litotricia se nos haya escapado y nos vaya a hacer disminuir nuestra tasa de stone free. Entonces, creo que esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con cirugía percutánea de una manera sencilla y sin utilizar un aparataje más especial del que tenemos en quirófano todos, que es un ureteroscopio semirrígido, primero, y simplemente una vaina de Amplats, que en lugar de utilizar la estándar, pues una de 14 frames con su lápiz, o sea, su dilatador Amplats que va asociado y que con un single shot vas directamente desde 8 frames a 14 frames sin ningún otro problema. Lo que sí dejo siempre en mini percutánea es un doble J y lo que cada vez dejo menos son nefrostomías. En este caso dejé nefrostomía, pero en casi ningún caso ahora actualmente estoy dejando en cirugía mini percutánea nefrostomía. Voy a seguir con la charla hablando de más estudios comparativos que hablan de lo que es la cirugía mini percutánea comparada con la cirugía estándar. Esto se ha demostrado ya que disminuye tiempos de hospitalización, disminuye tiempos de sangrado y disminuye sobre todo tasas de transfusión. Y ahora voy a hacer un poco hincapié a algunas variables de cirugía mini percutánea. Esta es una variable muy interesante que he podido ver en directo y he podido conocer al urólogo que lo inventó, que es el doctor Zheng. Esto viene de China. Él creó la super mini percutánea y esto está también escrito en literatura, también está escrito en español, esto está en archivos españoles de urología. El doctor Zheng inventó un material especial que es muy interesante porque es un set de mini percutánea que es reutilizable, que va con la óptica incluida y tiene un sistema de aspiración muy parecido, incluido, que es lo que es muy parecido para que entiendan el concepto al sistema Iglesias. Es decir, que a través de la misma máquina de acceso percutánea se crea un flujo de aspiración que permite que todo el dusting que estamos haciendo salga por la misma vaina y sin ningún problema el riñón trabaja a baja presión.
Actualmente, el sistema del Dr. Zen en Europa aún no tiene la marca CE, es decir, no lo podemos utilizar. Yo lo he visto a él operar en alguna cirugía en directo, pero no lo podemos utilizar. No sé si en Latinoamérica ya está disponible, pero creo que es un concepto interesante para cirugía minipercutánea. Ha escrito varios artículos descubriendo su técnica y, sobre todo, evidentemente, defendiendo la super mini percutánea delante de la flexible, porque en su experiencia tiene mejores tasas de stone free rate comparada con la ureteroscopia flexible. El otro gran autor en cirugía mini percutánea es el profesor Desai de la India. Él fue el que dio nombre a la ultra mini percutánea hablando del 11-13 French, y tiene muchos artículos hablando otra vez de 11-13 French. Yo 11-13 French he utilizado pocas veces. Lo que utilizo yo más sobre todo es 18 French, cuando creo que 18 French, cuando quiero utilizar el cistoscopio flexible que me entra a través de la vaina de 18, me entra mi cistoscopio flexible de 16 French y tengo mejor visión de todo el riñón, utilizando el cistoscopio flexible a través de mi vaina de 18. Utilizo mucho la de 14 French, con una vaina que veréis más adelante que es especial, y después utilizo el sistema MIP de la casa Storz, que veréis que tiene unas características especiales. Solo quiero hacer hincapié un poco a la microperc. La microperc sería el extremo final, el extremo distal de todo el rango de la miniperc. La microperc la inventó el Dr. Bader y después también la popularizó Desai. Es una aguja óptica que permite, por la misma aguja, poner una fibra óptica de visión hasta 4,8 French, y prácticamente no dilatas por la misma aguja, es el trayecto. En mi experiencia, la visión que da esta microperc no es para nada ninguna ventaja, porque es demasiado fina para ver bien lo que estás haciendo. Por eso yo, si tengo que ir al calibre más pequeño que utilizo, es una óptica de 7,5 French, que da una visión muy buena, que esto va con una vaina de acceso percutánea de 11 French del sistema Storz, como veréis más adelante. Es decir, que mi óptica más pequeña es la de 7,5, que es una óptica de Storz que casa con una vaina de 11 French y permite una visión buenísima. Es decir, que la microperc no la utiliza, a pesar de ser el rango más bajo de la cirugía percutánea. Mini percutánea, perdón. Por último, hacer hincapié, hablando de estudios comparativos entre la mini percutánea y la cirugía flexible. Creo firmemente que la cirugía flexible, si no se moviliza la litiasis del cáliz inferior, cuando vamos a tratar un cáliz ínfero-posterior, la mini percutánea tiene muchísimas más ventajas que la cirugía flexible, porque todos los trozos que hacemos van directamente a salir fuera, no como en la cirugía flexible intrarrenal con ureteroscopio flexible, porque todo el dusting se queda dentro del riñón y no hay ahora mismo manera de aspirar estos fragmentos que estamos utilizando. Otro sistema que me gusta enseñar es este sistema, que es un sistema de un solo uso, es la Clear Petra. Es una vaina que utilizo porque tiene un sistema lateral de aspiración, es un 14 French. La que utilizo yo tiene varias tallas, pero lo que utilizo yo para mini percutánea es un 14 French, y la utilizo también con el uteroscopio flexible. Y la ventaja que tiene para mí esta vaina es esto, tiene un sistema de aspiración continua, y la utilizamos sobre todo en mini percutánea en niños para coraliformes completos. Esto es el artículo que nosotros publicamos de nuestra serie de cirugía percutánea en niños. Vamos a ver este mini vídeo de cirugía percutánea en un caso de coraliforme completo. Coraliforme completo, que lo que interesa básicamente es vaciar todo el riñón y sacar toda la piedra. No fue una única cirugía la que hicimos en este niño. Era un niño de 8 años, que veréis era un cálculo coraliforme completo. Era un niño de 8 años, sin ningún antecedente patológico de interés, con un pH urinario claramente alto. Es lo que marcaba de que la litiasis seguramente era una litiasis infectiva, como demostraba el cultivo de orina de Proteus, y un pH alto. Veremos en la radiografía y en el escáner que era un coraliforme completo muy complejo. Aquí veis, para ser un niño de 8 años, pues imaginaros que esto se tiene que resolver en 2 cirugías. Hicimos 2 cirugías que en realidad fueran 2 mini CIRS, porque primero hicimos la parte inferior del cálculo, después en la segunda cirugía hicimos la parte superior del cálculo, pero la ventaja de esta de Clear Petra, que es un 12-14, es que toda esta estrubita que rompes con el láser
siempre en decúbito supino, se puede aspirar. Esta es la técnica igual en adultos que en niños, es decir, se pone el paciente en decúbito supino, el cateterismo retrógrado se hace con material flexible para colocar el catéter balón para contrastar la vía y hacer la punción bajo visión radiológica, haciendo la técnica de punción de 0 a 90 grados y escoger de manera transpabilar otra vez perfectamente el cáliz que queremos funcionar. Y una vez hemos hecho la punción, vamos a dilatar, igual que han visto antes, pues con 2 guías inicialmente, si se puede ser, y colocando este dilatador de plástico de 8 French inicial, para después colocar un catéter que me permita colocar 2 guías. Una será la guía de trabajo y otra será la guía de seguridad. Aquí veis como esta es la Clear Petra, que es esta vaina que es no reutilizable, es de un solo uso. Colocarla es muy fácil, sí que tiene para mí un pequeño fallo, es que la vaina en sí, cuando ha sacado el mandril interno de la dilatación, la vaina queda muy blanda, es un material plástico muy blando y que se puede dañar fácilmente si no vas con cuidado con el láser o con tu endoscopio a través de la vaina percutánea. Aquí veis ya colocada la vaina percutánea, esto señalando con mi dedo, por aquí veis el tubo de irrigación, el tubo de aspiración por el que vamos a fragmentar y a aspirar todos los fragmentos, y otra vez vamos a utilizar el láser de 120 aquí con una fibra de 500 porque hay mucha masa litiásica y quiero ir muy rápido, quiero hacer mucho dusting, pero también quiero hacer muchos trozos de piedrecita a través de 14 frames para que el tubo vaya a ir aspirando todo este dusting y no tenga que utilizar la cesta. Aquí se ve cómo el potecito va recogiendo todo el fragmento y al final aquí ya me he pasado a la segunda cirugía porque si no, no tendremos tiempo. Aquí termina la primera cirugía y no quería pasaros todo el vídeo para que no sea muy aburrido. Y en la segunda cirugía, a pesar de realizar aquí es como quedó tras la primera cirugía, que veis que queda todo el grupo superior para realizar. Desde aquí termina la primera cirugía, nos quedaba toda la parte superior y se programa otra mini CIRS. Otra mini CIRS quiere decir otra vez un exceso más superior para ir a romper la piedra y trabajar con material flexible, quiere decir retrógrado y percutáneo a la vez con la misma vaina para ir extrayendo todos los fragmentos, y con 2 cirugías percutáneas conseguimos casi limpiar el riñón. No limpiamos todo el riñón, aquí veis que estamos utilizando otra vez el ureteroscopio flexible retrógrado, veis que es un ureteroscopio flexible digital que está trabajando sobre un cáliz que yo no puedo acceder a través del acceso percutáneo, y dejamos al paciente casi libre, y una vez hemos terminado la cirugía lo que se ve es que lo que queda es un resto litiásico de todo lo que quedaba, un resto litiásico que lo que vamos a hacer es a tratar mediante litotripsia extracorpórea para al final dejar al paciente libre de enfermedad. Casos raros, pero casos de coraliformes en niños en que necesitamos que toda la estruvita salga del riñón para evitar la recidiva, y si es necesario, pues utilizar al final de todo una litotripsia extracorpórea de rescate. Voy por último a hablar del sistema MIP, porque el sistema MIP es un sistema reutilizable muy útil. Es un sistema que se puede comprar distintos tamaños, con distintas ópticas que se adaptan a las distintas vainas de acceso percutáneo. Es conocido el efecto vacuum que produce, y como os he hablado, me encanta y es precioso, es el más pequeño de todos, que es el S, porque tiene una óptica de 7.5 frames, que tiene una visión excelente, y a través de esta visión podemos trabajar en divertículos excluidos, en divertículos calicilares, en cálices muy pequeñitos y evidentemente en niños. Veis que cada óptica se adapta a cada vaina, y entonces pues se pueden tener 2 vainas, depende de lo que quieras tener en cada hospital, 2 vainas de distinto calibre, y las ópticas que van ajustadas a esta vaina. Como veis, es muy importante el espacio que queda entre la vaina percutánea y la óptica para que el efecto vacuum sea real y el dusting que estamos realizando con nuestro láser de alta potencia permita arrastrar todos los fragmentos o todo el dusting hacia el exterior. Este es un último vídeo de cirugía mini percutánea. Aquí veis, son dos litiasis que están en nuestros 2 grupos inferiores. Uno es un cáliz más grande, el otro es un cáliz más pequeñito, y lo que voy a hacer son 2 punciones distintas porque, como veis, este riñón y lo que hablábamos de las anatomías calicilares, no hay conexión entre este cáliz y este otro cáliz. Estoy haciendo el giro otra vez de 0 a 90 grados
para que veáis la profundidad de un cáliz y la profundidad del otro cáliz, voy a hacer dos funciones. La primera función sobre este cáliz medio, ahí veis que voy a entrar al cáliz medio este, y como es un cáliz muy pequeñito, lo que voy a hacer es una dilatación hasta 11 French, colocando la óptica esta de 7,5. Y quiero que veáis cómo al dilatar esto, cómo se ve, una vez dilatado, cómo se ve la óptica esta de 7,5. Esta óptica de 7,5, aquí ya he hecho la dilatación y ahora veréis, me está contando, porque el problema aquí es que a veces al entrar, como no tienes guía de seguridad, tenéis la guía fuera, pues parece que estés fuera, pero buscando, aquí encuentras el camino y justo dentro de la acabas viendo. Esto que ven es una óptica de 7,5 y para mí, para ser una óptica de 7,5, la visión es impresionante. Es decir, es una visión genial que permite ver perfectamente, trabajar con el láser a alta potencia haciendo fragmentos. Con una óptica de 7,5 simplemente estoy utilizando una vaina de 11 frames, lo que permite, evidentemente, no dejar nefrostomía y trabajar muy fino, muy fino, muy fino, sin prácticamente dañar para nada el parénquima renal. En el vídeo más adelante se podrá ver cómo voy al otro cáliz, y aquí ya voy, como es el cáliz es más grande y la litiasis más grande, voy a utilizar una vaina de 16 frames, que es el estándar del sistema MIP de Store, y a través de esta vaina MIP de Store, pues puedes utilizar, aquí veis que esta dilatación ya es más potente, es un 16 frames, pero sigue siendo mini percutánea, y el dilatador es de 16 frames, y la vaina que se adapta aquí, la óptica que se adapta aquí es de 14, permite ver aún mejor, porque evidentemente tienes más fuente de luz, y otra vez el láser de alta potencia de Lumenis para hacer efecto dusting y fragmentar toda la litiasis en una anatomía compleja de infundíbulos muy estrechos, que retrógradamente esto sería imposible de trabajar y dejar limpio sin hacer una cirugía mini percutánea. Como los vídeos son largos, yo prefiero que entremos en el turno de preguntas, y me he extendido mucho, y solo daros las gracias, y estoy abierto ahora a todas las preguntas que quieran, y vamos respondiendo poco a poco. Muchas gracias a todos. Perfecto, doctor. Excelente, Oriol, una charla impecable, ¿eh? Creo que has hecho un repaso y sobre todo práctico. Creo que me parece que aparte de los excelentes trabajos que has mostrado, ha sido muy, pero muy práctico. Esto es lo que nos pasa a todos. Así que, bueno, han surgido varias preguntas que Eduardo te las va a transmitir. Eduardo. Bueno, antes que nada, realmente, como quien dice, compro el procedimiento. Muy didáctico, muy bien transmitido. Yo he tenido una experiencia hace 10 años y para mí, empecé con las cirugías percutáneas en pediatría. Hoy tenemos 22 casos, el primer caso hace 10 años. Y una de las cosas, ¿por qué va esta introducción? Porque una de las cosas o las sensaciones que he tenido cuando tuvimos que empezar con esto, donde utilizábamos camisas de 15 French para niños de 2 años, que fue el primer paciente que tratamos, y fue toda una improvisación, todo por cuestión miedo, porque no sabíamos cuál era el grosor del Amplats que íbamos a utilizar en un riñón en un chico de 2 años. Entonces, utilizar el 15 French fue una medida que nos parecía acorde, que íbamos a causar menos daños en ese parénquima, y empezamos cortando la camisa del Amplat porque era muy larga, porque sobresalía mucho de los 2 centímetros que entra aproximadamente en el pediátrico, y después trabajamos con el ureteroscopio de adultos, porque era lo único que podíamos meter por dentro de eso para poder hacer la fragmentación, y después encima de eso teníamos solamente un método neumático. Entonces, tallar una piedra para sacar pedacitos por un Amplat de 15 French, con un ureteroscopio largo, con una pinza, trabajar como a 60 centímetros del paciente, realmente se hizo una cirugía muy, muy compleja. Y la pregunta voy hacia hoy, si quiero trabajar cómodo en estos, ¿cuánto debe un servicio invertir en equipamiento o qué es lo fundamental que necesitaríamos para poder hacer estos procedimientos? A ver, yo creo que, claro, cada servicio y cada hospital es distinto porque el volumen de trabajo y la carga de trabajo, el tipo de pacientes que pueden recibir es muy distinto, ¿no? Entonces, yo
hablando de mi experiencia, yo os digo, yo todo lo que he presentado lo tengo todo, pero no se puede tener todo. Y lo digo así tranquilo porque, como saben, somos un centro de referencia, tenemos mucho volumen y somos la Fundación Puigvert, pero yo creo que un sistema, o sea, para hacer minicirugía minipercutánea es básico tener un láser, holmium, clarísimamente, es decir, hacer cirugía minipercutánea con energía neumática se puede hacer, pero no se debería porque realmente, como has explicado perfectamente, se hace muy tedioso y muy largo el procedimiento. Entonces, un láser y a poder ser un láser de alta potencia, láser holmium de alta potencia. Y si tuviera que escoger qué tamaño de acceso percutáneo, varía mucho en cuanto si el paciente tiene pacientes pediátricos o no. Porque, como has explicado también, es muy importante, es muy distinto el niño de 1 año, de 2 años, al de 8, al de adolescente de 14. Entonces, la cirugía percutánea, yo me marco como límite tener un 14 French, y tú has dicho 15, pues me parece bien 14, 15 French. Yo creo que tener un 14 French es perfecto. Entonces, existen en el mercado sistemas reutilizables de 14, 15 French o de 16 French también, y con un 16 French prácticamente te adaptas a casi todas las circunstancias, A mí me gusta hacer 18 frames porque, como he dicho, a veces me gusta, sé que voy a utilizar el cistoscopio flexible, y el cistoscopio flexible es 16 frames y es lo que me cabe a través de una vaina de 18 frames. Y la vaina de 18 frames la utilizo bastante porque la utiliza con la dilatación con balón. Pero yo un sistema de entre 14 y 16 frames es perfecto para hacer una cirugía percutánea que se adapte a casi todo. Lo que he explicado de la óptica 7,5 solo para mostrar el rango inferior al que yo soy capaz de hacer y que creo que es bonito y que vale la pena tener, y no llegaría nunca al de microper. Pero una vaina entre 14 y 16 frames me parece perfecto, que, como he dicho, puede ser Amplats, baratísima y de un solo uso, pero baratísima. El lápiz se puede reutilizar, la vaina incluso también, aunque no se debería, pero es muy barato. El Clear Petra no es reutilizable, pero se podría, pero es de un solo uso, pero va muy bien. Y después lo que es mejor, sin duda, porque es reutilizable y porque tiene unas ópticas de una calidad buenísima, es el sistema MIP. Perdón, Bien. Eduardo, dos segunditos. Uniéndome un poquitito a las preguntas que hace acá la audiencia, el doctor Mauro Calvente pregunta específicamente cuál es ¿se podría explicar la técnica 090? Yo creo que quizás la pregunta principal y surge también es, ¿cuál sería la diferencia principalmente de la técnica 090 que describe Paul en Prono con la técnica que describieron ustedes con el doctor Manso de México? No, a ver, la técnica es la misma, o sea, el artículo de Manzo no tiene nada que, o sea, el artículo de Manzo no es más que poner la misma técnica que Paulo Escobar, no hay más, lo único es que en lugar de Prono es supino, es decir, la técnica de Manzo, la técnica que utilizo yo es la técnica, como he dicho, de Paulo Escobar, no hay ninguna, es la técnica de Paulo Escobar, y la única diferencia es que el paciente está o en Prono o en supino. Y esto cambia en que la vaina de acceso percutánea está o así o hasta así y la gravedad a tu favor o no. Pero la técnica es la técnica de Paul Escobar. La técnica, lo que pasa es que Paul Escobar lo ha publicado en su tratado de neurología y nunca lo publicó en una revista científica. Pero es la técnica de Paul Escobar. Lo que pasa es que nosotros le llamamos la técnica 0,90 grados. Clarísimo. Bien, hay una pregunta que también la hizo el doctor Mauro Calvete, que ya ha salido, bueno, justo, pero me pareció muy importante. Si es importante, o sea, si hay alguna diferencia con el láser o si es suficiente un láser de 30 watts. Hombre, un láser de 30 watts según la carga litiásica, es decir, un láser de 30 watts disminuye evidentemente el tiempo aumenta, perdón, el tiempo de litotricia y entonces tu tamaño litiásico que puedes tratar es inferior. Eso no quiere decir que no se pueda hacer. Sí que se puede hacer. Lo único que necesitas es más paciencia. Yo creo que necesitas más paciencia y ya está. Si no se puede llegar al de 120, yo el que recomiendo es el 60, porque el 60 es un láser entre medio que está muy, muy, muy bien. Idealmente, pues 120, pues evidentemente es mucho más rápido. La tecnología Moses tiene la ventaja de que evita la retropulsión y que puedes jugar con más settings y puedes aumentar la frecuencia hasta 80 hercios, pero eso no quiere decir que con 30 hercios no se pueda hacer
perdón, con 30 watts no se puede hacer cirugía minipercutánea. Yo he hecho minipercutánea con 30 watts y funciona. Lo único que tienes que tener más paciencia, esto está claro. Trabajas con rangos de energías mucho más bajos y entonces hay más paciencia y tu stone burden tiene que ser más pequeño. Buenísimo. ¿En qué caso de minipercutánea decide no dejar nefrostomía? Eso preguntaba la doctora Jessica Quiroz. Ahora mismo en casi todos los pacientes de minipercutánea no dejamos nefrostomía. Solo hay una indicación que sería el caso, por ejemplo, de este niño que he presentado el vídeo. El paciente con estrubita, el paciente que sabes que es una litiasis infecciosa, que tiene riesgo de sepsis, aparte de doble J, que sí que dejo siempre, es decir, lo que no hago nunca es total y tuble, es decir, que si como mínimo dejo siempre doble J, nefrostomía dejaría siempre que sea estrubita, es decir, que haya riesgo de sepsis postoperatorio. Cuando hay riesgo de sepsis porque el germen no está bien cubierto o que el paciente hace alguna broma séptica durante la cirugía, nefrostomía siempre, porque cuando más derivado esté el riñón con doble J y nefrostomía, mejor se va a recuperar de la sepsis. Lo que no dejo ya es, y eso sí que lo hice en mi inicial curva de aprendizaje, era nefrostomía porque pensaba que el riñón me iba a sangrar más o menos. No, el riñón sangrará igual si dejas o no nefrostomía. Lo importante es la punción y la dilatación y el tamaño de tu calibre. Y esto ya me está pasando incluso con los 24 French, es decir, que incluso con 24 French tiendo cada vez más a no dejar nefrostomía para nada. Pero sí que es importante el detalle de si tú piensas que va a hacer el paciente una sepsis. Pregunta también Jessica Quiroz, ¿cuál es su tiempo para una cirugía percutánea o mini percutánea? Bueno, el tiempo de cirugía percutánea dependerá mucho de cómo vayas viendo la entrada y salida de líquidos en el paciente, ¿no? Entonces, esto dependerá del material que utilices, del acceso percutáneo y, es decir, de la vaina y de tu nefroscopio o ureteroscopio que estés utilizando. Entonces, si tú tienes una buena salida de agua, es decir, si tú sabes que el riñón está bien drenado porque por la vaina percutánea hay una buena salida de líquido y la presión intrarrenal no es alta, puedes estar 2 horas y media o 3 horas sin problema. Más de 3 horas yo no he hecho nunca. Lo que dicen los libros, que teóricamente son 2 horas el límite, yo no he tenido más problemas en hacer entre 2 y, o sea, alargar de estas 2-3 horas de litotricia intracorpórea, mientras siempre tengas un buen outflow, una buena salida de líquido y no veas que el riñón está sufriendo y que no tienes evidentemente ninguna perforación y que el riñón, al trabajar en supino sobre todo, está a bajas presiones. Buenísimo. Aquí veo que el doctor Ramiro Vargas de Chile, textualmente saludo a su profesor, usted, y le quiere preguntar la experiencia o si tiene diferencias entre el láser Holmium Moses y el nuevo Thulium. Bueno, esto es una pregunta interesante porque esto es un breaking news, ¿no? Esto sería... Saludos, Ramiro. Esto es un poco el trending topic actual. Yo tengo experiencia con 2 casos solo con el Super Thulium Fiber, que supongo que se refiere al Super Thulium Fiber. Y la experiencia que tengo es que, para empezar, Super Thulium Fiber es un láser de 60 vatios y el mecanismo por el que funciona es absolutamente distinto. Es decir, el pico de potencia nunca será como el Holmium de alta potencia. Sí que el efecto dusting que da el Super Thulium Fiber es muy bueno, pero el efecto de fragmentación nunca será como el Holmium, seguro, porque el pico de potencia no puede llegar. Eso quiere decir que para cirugía minipercutánea el Super Thulium puede ser un competidor al Holmium. Un competidor nada más, no es un breakthrough, es decir, no es un cambio radical, no es una mejora radical. Sí que puede mejorar que la partícula es más pequeña, un poquito más pequeña, puede ser que sea un poco más fina, pero en cirugía minipercutánea, utilizando un Holmium a altas frecuencias, conseguirás la misma partícula pequeña, como ya se ha visto en los vídeos, que son ese polvo que habéis visto en los vídeos que se va saliendo, ¿no? Es decir, que detrás del Super Thulium hay mucho marketing, pero sí que hay, yo creo, en lo que he utilizado, una ventaja en que es un aparato muy pequeñito, no da ruido porque el sistema láser es muy distinto, todo el mecanismo por el que funciona no tiene nada que ver con el Holmium y es útil en el dusting, pero no en la fragmentación. Buenísimo. Pregunta Giomar Farfán si la incidencia de fiebre postoperatoria es mayor en la mini percutánea comparado con la estándar y cómo mejorar esto.
Bueno, está todo muy relacionado con lo que hablábamos, con lo que hablábamos de, primero de todo, y muy importante, nosotros tenemos, todos los pacientes que operamos tienen un análisis de orina al menos de 2 semanas previo a la cirugía. Si el análisis de orina es positivo, evidentemente lo tratamos una semana antes. Si es negativo, pero vamos a tratar un coraliforme o una litiasis con una ectasia de la vía, lo tratamos también si lleva doble J o nefrostomía previa a la cirugía, ¿vale? Es decir, antibiótico previo sí en determinadas situaciones. La fiebre, aparte de esto, que es decir, los cultivos de orina previos y el régimen antibiótico previo a la cirugía, la posible sepsis o la posible fiebre postoperatoria se puede deber sobre todo a esto que hemos hablado de las presiones intrarrenales y al reflujo pielovenoso que se puede dar más frecuentemente en mini percutánea comparada con cirugía estándar percutánea, por lo que hemos dicho de la presión. Por esto es importante asegurarse, uno, o que trabaja con expiración, o que tiene un buen drenaje a través de la vaina percutánea, o que está trabajando en supino y también permite menos presión intrarrenal. Todo esto va a disminuir las tasas de fiebre en cirugía minipercutánea. Bien. Pregunta Francisco Sousa, ¿qué nos puede comentar de la exposición a la radiación con la técnica de punción usada? No, la técnica de punción usada lo importante es ganar experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente la técnica de 0-90 grados, quiere decir que giras el arco de 0 a 90 grados, tú tienes que seguir inicialmente para tener en tu cabeza el tramo urinario superior, es decir, la anatomía caliciliar del riñón, tú tienes que seguir el riñón en las 3 dimensiones. Y esto al inicio es bueno sí seguir todo el riñón en toda la exposición y ahí sí que te irradias un poco más. Cuando tienes más experiencia, es decir, cuando ya has visto como mínimo entre 15 y 20 casos, tú ya puedes girar el arco, das un shot a 0 y un shot a 90 y ya está. Es decir, que tienes muy poca exposición radiológica, pero sí que requiere un poco de experiencia en la técnica de punción. Otra cosa son los sistemas calicilares muy complejos en la que hay muchos cálices, muchas papilas y tú quieres ir selectiva a una papila y tienes que seleccionar esa papila en concreto y entonces a veces tienes que girar el arco de 0 a 90 grados varias veces para seguir seguro que el cáliz que estás escogiendo a 0 grados será el mismo a 90 grados y no te vayas a confundir el cáliz. Pero con experiencia disminuye mucho la tasa de exposición radiológica. Pregunta, ¿está tratando de hacer o utilizar la guía ecográfica en las punciones? O sea, utilizo la ecografía, como he dicho, antes de la punción, cuando creo que en el TAC he visto algo en mi camino, es decir, o colon o algún órgano alrededor, y siempre si tengo duda, coloco el ecógrafo antes. Hacer la punción pura ecográfica, yo lo que creo es que se puede hacer una técnica mixta ecográfica y radiológica, pero pura ecográfica yo no la sabría hacer porque creo que la anatomía, como yo la entiendo, del sistema calicilar, la ecografía no me la da. Solo me la da la radiología con contraste de la vía urinaria. Entonces, la ecografía la entiendo muy bien para evitar irradiación, pero no utilizarla pura. Incluso la dilatación, hacer la dilatación solo con ecografía, creo que incluso puede ser peligroso porque no estás viendo bien todas las estructuras. Lo que sí defiendo es la endovision y esto sí que se puede hacer en cirugía minipercutánea, que la endovision no es más que funcionar viendo desde dentro. Es decir, tú te colocas con tu ureteroscopio flexible la papila que quieres funcionar y entonces ves cómo entra la aguja perfectamente, ves cómo entra la aguja, ves cómo entra la guía, ves cómo entra el dilatador y todo esto es tiempo de exposición radiológica que te evitas y no hace falta ni ecógrafo ni nada porque estás viéndolo endoscópicamente y es precioso cómo entra desde fuera adentro todo lo que estás utilizando. Aquí vuelve a preguntar su alumno, el doctor Vargas de Chile, pregunta ¿cuál es la opinión en un cálculo renal bilateral? Uno de 3 centímetros y el otro de 1,5 centímetros. Go for it. Ya lo sabe, yo soy también un defensor como fue inicialmente el doctor Gispi y después de nuestro trabajo que hicimos, un trabajo multicéntrico internacional de cirugía simultánea bilateral. Si se seleccionan bien los casos como este que está contando el doctor Vargas, una piedra de 3 centímetros en un lado y otra de 1 centímetro en el otro lado, se puede hacer cirugía simultánea bilateral endoscópica sin ningún problema
seleccionando muy bien los casos. Es decir, yo haría cirugía percutánea en la de 3 centímetros y seguramente mini percutánea en la de 3 centímetros y una flexible en la de 1 centímetro, dejando los dos riñones en un único procedimiento. La cirugía simultánea bilateral endoscópica, si dispones de 2 cirujanos o de un cirujano y un fellow o un residente de último año avanzado, puedes hacerlo perfectamente. Seleccionando muy bien los casos. Perfecto. Preguntaban si el MIP es de Storz, preguntaba Ramiro. Sí, MIP. El sistema MIP, tal como está descrito, es de la casa Skull Storz. Sé que Olympus está desarrollando también un sistema MIP. También tiene un sistema parecido al MIP, la casa Wolf. Yo no lo he utilizado nunca, pero Wolf tiene un sistema muy parecido al MIP de Storz. Y Olympus está a punto de terminarlo, pero el que lo desarrolló más y desde hace más de 10 años fue Storz. Pregunta Guadalupe Colucci Camuso, ¿qué diámetro tiene el ureteroscopio semirrígido que utiliza para la mini percutánea? Correcto, muy importante esta pregunta, porque esto da la clave del sistema vacuum. Y esta pregunta es muy importante porque mi ureteroscopio semirrígido corto es de 9 French y por eso lo utilizo a través de una vaina 12-14, porque estos 3 French de diferencia de la vaina 14-12, porque es 14 por fuera pero 12 por dentro, esos 3 French de diferencia son los que me dan este sistema vacuum, esta aspiración posible cuando yo retiro mi ureteroscopio. Es un ureteroscopio de 9 French. Bien. Aquí, bueno, tenemos varios mensajes de felicitaciones por la presentación. Pregunta si el doctor Guiomar Farfán también, si la mini percutánea con camisa de 15 French y óptica de 7,5 French y guía de seguridad dentro de la camisa mejoraría el aumento de la presión intrarrenal. Sí, pero estás perdiendo potencial. Entonces, se ha visto que con... o sea, lo que primero, lo que no me ha gustado de todo esto es lo de la guía dentro de la camisa. O sea, la guía de seguridad tiene que estar por fuera de la camisa siempre que puedas. Y esto es muy posible de hacerlo simplemente colocando un catéter doble luz o un catéter especial que se coloca al inicio, que es un catéter azul, que la casa Cook lo tiene, la casa Boston lo tiene, para colocar 2 guías. Entonces, la guía de seguridad, para mí, entender, igual que en la ureteroscopia flexible, tiene que estar externa a la vaina, ¿vale? Aparte de esto, trabajar con 15 French y una óptica de 7,5, pues sí, tendrás más salida, evita la presión, tienes más salida de líquido, pero también tendrás menor visión, porque como se ha visto, la óptica de 7,5 no es tan buena ni tan larga que la óptica de 12. Entonces, se puede utilizar, se puede hacer, pero no es necesario. El doctor Henry Jaime felicita su exposición y pregunta ¿por qué siempre deja doble J en la mini percutánea? ¿Por qué no tubeless? ¿Por qué? Por una razón muy obvia, es decir, el riñón, después de clavarle un puñal, por mucho que sea un mini puñal, tiene que estar derivado de alguna manera. Y hemos intentado hacer total y tubeless alguna vez, dejando catéteres externos, que cuando sacas el catéter externo a las 24 horas, si hay algún coágulo en la vía, el mismo coágulo, solo un coágulo, tapa la vía y te produce un dolor cólico brutal por un coagulito de nada. Entonces, dejar sin nada, te la juegas a que no un fragmento de piedra, que también puede ser, a pesar de que me coloques el flexible y todo, sino un simple coagulito que tú has provocado con la punción, por muy buena que sea, o por la dilatación, un simple coágulo te tape el uréter y te produzca cólico, te produzca dolor, Es una mínima maniobra dejar un doble J en una percutánea y no dejar doble J no le encuentro ningún beneficio. Bueno, me encanta, veo que hay un montón de preguntas, ha generado realmente una muy buena respuesta en la exposición, porque veo que todavía siguen quedando algunas preguntas, no sé si va a llegar a la cena el doctor Oriol. Bueno, hay muchas preguntas. A ver, vamos a poner una hora límite si queréis, y yo tengo aquí en Barcelona, ahora son las 8:09, las 8:10. No sé, Quintia, ¿qué dices? Sí, no hay problema. Esta es la charla que más... Sí, Alejo, no ¿qué hay dices? problema.
No hay problema, podemos Sandro, hacerlo. los organizadores que sois vosotros, yo igual 15 minutos más estoy bien. No, sí llegamos, no son tantas. Bueno, la verdad que... Esta es la charla que más preguntas hemos tenido, me parece. Hay muchísimas preguntas. Simplemente... Quedado- Sí, Frank, ¿decías algo, Sandro? No, ahí lo perdí un segundo a Oriol. Quedan muchas preguntas, como decís vos, como estuvieron mencionando, pero me parece que eso es lo que enriquece la charla de Oriol. La verdad que quedan muchas dudas, así que si Cuando me tienes un invitéis a minuto más, Argentina, yo las resuelvo Oriol. todas. Está divino, Claro. divino. No, el doctor Emilio Longo felicita su presentación y dice el doctor, usted dice que usa dos guías. Una queda en vaina percutánea y sale por la uretra. La otra guía, ¿por dónde va? No, a ver, quizá no me he explicado bien. Es decir, Eso. hago la punción, Él hago pide una... disculpas también por las dudas. No, por la está perfecto, para eso estamos aquí. Hago la punción, sale orina, sale agua, pongo la primera guía, a través de esta primera guía pongo un primer dilatador de 8 frames y después hay otro pequeño dilatador que es de 10 frames que puede ser o un doble luz, pero tiene un mandril interno que al sacarlo puedes poner dos guías. O sea, ya tenías una primera guía, ya tienes dos guías. Cuando tienes dos guías dentro, mi idea inicial siempre es que una de ellas baje por uréter. A veces no es posible, pero la idea es que una de ellas baje por uréter y si es posible salga por uretra. No siempre es posible, pero como mínimo que una baje por uréter. Si una baja por uréter, fantástico. Esta va a ser la de seguridad. Cuando tienes las dos guías y has escogido que la seguridad normalmente es la de nitinol porque es la que ha conseguido bajar uréter, porque como es hidrofílica es la que más fácil baja por uréter, la Amplats, la rígida, es la que será mi guía de trabajo. Será por la que a través de ahí haré mi dilatación definitiva del tracto percutáneo. Y entonces, cuando hago mi tracto percutáneo, coloco mi vaina, saco el mandril del dilatador y saco esta guía rígida, de manera que queda la vaina y la guía externa a la vaina es la hidrofílica que está bajando por el uréter, pero la otra, que es la que iba dentro, que es la de trabajo, esta la saco y ya al final aquí ya meteré el nefroscopio. No sé qué reclamar. No, bien. El doctor Roberto Mantilla pregunta si luego de la extracción del cálculo en cálices con infundíbulos pequeños, utiliza el láser para abrir el infundíbulo para mejorar el flujo urinario. Esto también es un tema muy interesante porque esto también se puede hacer con ureteroscopia flexible, es decir, la discusión es igual. Y el problema es que no hay evidencia de esto porque tenemos tan pocos casos, en la literatura hay poca evidencia de esto y sobre todo hay poca literatura del daño real que podemos crear haciendo esto. Yo, si veo que ese divertículo, ese cuello diverticular tiene un blanco, aquellos nacarados, es decir, que estoy sospechando que debajo de ese blanco nacarado no hay ningún vaso, sí que me gusta dejar abierto el divertículo o el cáliz excluido. Si tengo dudas de que hay un vaso, evidentemente no lo abro, porque la abertura de un cáliz a ciegas, sin saber si hay un vaso intercalicilar, puede provocar un sangrado importante que a veces puede no frenarse. Es decir, que hay que cuidado con estas aberturas a lo loco. Pero sí que según como si lo veo, porque a veces se ve que es un tejido cicatricial, claramente es un blanco nacarado, un blanco que se ha creado de nuevo porque es una cicatriz, entonces sabes que cortando ahí no vas a dañar ningún sistema vascular del riñón, entonces sí que me gusta abrirlo. Clarísimo, me encantó. El doctor Daniel Seff pregunta, si deja nefrostomía, ¿qué deja? Vale, para mini percutánea digo que ahora mismo casi nada. Si por alguna razón dejo en la mini percutánea, simplemente dejo una nefrostomía o del 8 frames o de 12 frames, según el tracto que haya hecho. Es decir, según el tracto que haya hecho, puede dejar o 8 frames o 12 frames de nefrostomía en mini percutánea. En percutánea estándar de 24, lo que dejo es una nefrostomía del 18. Sí dejo. Bien. Es decir, que no es más que una Foley, dejo una sonda Foley que le corto el pabellón, le corto y le dejo con balón si hace falta, pero 18 frames, una sonda Foley. En estándar de 24 frames.
Clarísimo. El doctor Roberto Franco Villalba Bachur preguntaba también sobre el holmium y el thulium, pero creo que ya lo respondió. El doctor Pablo Valladares, gran amigo, creo que la cirugía percutánea debería comenzar como mini y posteriormente agrandar el diámetro según el requerimiento de la cirugía. Bueno, esto es un poco lo que he hablado de la técnica matrioska, ¿eh? Es decir, lo he comentado un poquito y esto yo creo que está indicado en algunos casos, no en todos los casos. Es decir, está indicado en aquellos cálices que sabemos que de entrada son pequeños, pero que nos tenemos que crear el espacio para después colocar una vaina más grande porque, por ejemplo, sabemos que ese cálice es el elegido para hacer toda la cirugía, pero que inicialmente si colocamos una vaina grande vamos a desgarrar o no vamos a hacer bien la litotricia inicial. Entonces, la técnica matrioska, que es lo que se está hablando, que es empezar con una vaina más pequeña y después hacerlo más grande, tiene una validez actual total en algunos casos. Yo, como procedimiento estándar, no lo hago, es decir, pero creo que en algunos casos sí que tiene mucho sentido. Bien. Pregunta el doctor Mauro Calvente, en pacientes en los que no se negativiza el cultivo, ¿cómo procede? A ver, lo que un paciente que tiene un cultivo positivo y tiene un antibiograma, lo trato una semana previa con ese antibiótico que sé que es sensible y ya no le rechequeo la orina, porque sé que es sensible. Lo que sí es añado una dosis endovenosa durante el procedimiento y el día previo al ingreso. Pero no hago un control si sé que el cultivo y tengo un antibiograma que el antibiótico es sensible. Es decir, no hago un control post. ¿Me explico? Sí. Es decir, que el paciente va impregnado de antibiótico a quirófano con el antibiótico que es sensible y se le da una dosis extra endovenosa durante el procedimiento y la noche antes. Excelente. El doctor Roberto Franco Villalba Bachur, saludarlo, un saludo grande al profesor Angeri, excelente persona y profesional. Creo que vale la pena remarcarlo porque creo que es muy bonito el mensaje. Daniel Seff, desde ya muchas gracias y saludos a todo el servicio de la Fundación Puig Verd. Gracias. El doctor Mauro Fabián García, al no dejar nefrostomía, ¿deja siempre doble J? Sí, es lo que he dicho. Es decir, si no la nefrostomía, doble J siempre. Y lo único que se hace es con la cicatriz, un punto de Vicryl rápido reabsorbible y ya está. Pregunte, doctor. Doctor, un segundo, Eduardo. Acá en Argentina, con una cuestión de idiosincrasia posiblemente, nos cuesta mucho a los argentinos dejar el doble J porque molesta, ¿eh? O sea, la intolerancia al doble J es muy alta. No sé, ahí en España, en Europa, si las toleran mejor. Aquí es muy difícil convencerlos los pacientes del doble J y tal vez una nefrostomía por 1 o 2 días, por ahí lo toleran mejor. ¿Qué opinas con eso en cuanto a la intolerancia? ¿Tienes algún truco para que te puedan tolerar mejor el doble J? Es un tema que me interesa muchísimo. De hecho, estamos trabajando en esto porque es evidente, el doble J molesta en Argentina y en España y en todas partes. Lo que sí que hay que tender es a utilizar materiales que molesten menos y tender a evolucionar estos doble J que están evolucionando y van a evolucionar más. Y el doble J fue un gran invento, pero es a la vez un dispositivo que molesta al paciente y esto sin duda es así. Lo que hay que hacer es dejar el doble J post percutánea poco tiempo. Hay la opción de dejarlo el doble J con hilos, es decir, que salga por uretra y que el paciente se lo retire en casa, o dejarlo una semana, 10 días y sacarlo de manera precoz. Pero yo creo que es una manera de asegurar que no haya problemas en el postoperatorio y nosotros creemos firmemente en ello para evitar complicaciones en una cirugía que es importante, la cirugía percutánea. No tenemos que olvidar que es una cirugía importante, es una cirugía que estamos perforando un órgano noble con un punzón sin tener el árbol vascular de este órgano claramente definido en nuestra cabeza. Hasta que llegue esto, lo tenemos que tener claro. Sí, claro.
No sé qué les parece, Eduardo, Alejo, tampoco queremos que extenderlo mucho más Sí. al doctor en cuanto a la Siguen las hora. preguntas, doctor. Hay algunas que se Porque- repiten, creo que una que no Sí. se repite, que sería esta, que podemos leer esta como última, del doctor Rolando Ponzano, que dice que qué método sí. de control de Stone Free usa. Esa vamos a dejar esa como la última. Sí, claro. Interesante también esta pregunta porque esto está muy discutido en la literatura y lo discutimos entre nosotros también. Yo no creo en el TAC post, es decir, realizar un TAC, un escáner post percutánea y sin irradiar demasiado al paciente. Si el centro dispone de low dose CT scan, perfecto, y si se consigue esto, yo no lo tengo en el centro, no tenemos este TAC de baja irradiación. Yo creo que con una eco y una placa es suficiente para ver todo e intentar evitar más irradiación al paciente, porque lo que sí que necesita el paciente seguro es un TAC pre. Esto no lo he dicho, pero se da por supuesto. Todos los pacientes que van a percutánea, todos tienen un TAC pre. Entonces, hacer un TAC post solo para ver si ha quedado un fragmentito o no, lo veré con una placa y una eco y le evito radiación al paciente. Clarísimo. Perfecto. Bueno, excelente. muchísimas gracias a todos. Excelente charla, doctor Oriol. La charla que más preguntas hemos tenido, algunas se quedaron sin responder, pero bueno, ya estamos en el tiempo. Bueno, pero así me deben el viaje a Argentina. Sí, claro que sí, doctor. Les puse en el chat a toda la audiencia el link al canal de YouTube, que va a tener también esta charla, va a estar ahí subida, seguramente en 2 días ya la vamos a subir, y también subidas ya todas las charlas de toda la trilogía. Así que con esta última charla concluimos. No sé si los doctores quieren dar un último saludo. Bueno, sí, excelente, nada, bueno, muchísimas gracias, Cintia. Sí, Alejo. sí, bueno, repetir un poco lo que dijo Quintia, lo del canal de YouTube. Si no, lo pueden buscar en Trilogía en Endurología directamente. Y un poco de noticias administrativas. Próximamente la secretaria de la Federación Argentina de Urología estará emitiendo el certificado a la constancia de inscripción a todos los que participaron de esta saga. Agradecerle al doctor Oriol, la verdad que muy enriquecedor su charla, y bueno, y a toda la audiencia por prestarse más que nada a los argentinos este día muy patriota para nosotros. Absolutamente, bueno, muchas gracias. tal cual. Así que, Muchas gracias. doctor Oriol, muchísimas gracias. Queda abierta la invitación para que vengas acá a Argentina. Y Quintia, muchísimas gracias por todo, por aguantarnos durante todas estas semanas. Alejo y Eduardo, muchísimas gracias. Adiós a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Dios, muchas Hasta luego. gracias. Dios. Adiós.